Y para el lema se pensó en una palabra, un vocablo griego, que es Maranata, amén. Pero entonces se le puso un lema global y es: ¿estás listo para el viaje? Y el tema de ayer tuvo que ver con la temática, amén. El día de hoy tenemos final del Día de la Gracia y mañana un futuro glorioso. Yo quisiera el día de hoy tener una breve introducción, un breve preámbulo, quizá tocando un poquito el tema de ayer, amén. Y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor. No es necesario ponerse de pie, si lo quiere hacer lo puede hacer. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13. Y el versículo 1. Amén. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor? A mí me parece curioso cuando se lee el Apocalipsis pensar quizá cómo es posible que la humanidad pueda adorar a una bestia. Usted de pronto se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible que la humanidad acepte una bestia y la adore si fuera una bestia realmente? O sea, no nos podríamos imaginar un animal enorme con cuerpo de leopardo, pies de oso. O sea, eso sería algo más bien como terrible y la gente no lo adoraría. Pero la palabra del Señor, y especialmente el Apocalipsis, está escrito en un lenguaje muy figurado, amén, y todo tiene un significado, amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Y quise hacer esta breve introducción porque es importante llevar una secuencia, amén.
Y por eso nació la temática de esta forma: el nuevo orden mundial, final del día de la gracia y un futuro glorioso. Pero entonces, de estas dos bestias que habla el Apocalipsis capítulo 13, ¿cómo podríamos entonces interpretar a qué se quiso referir el Señor con esta escritura, con este capítulo? ¿O qué quiso mostrarle a Juan, en este caso, que fue quien lo escribió? Allí mismo en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 7, la palabra nos da una luz. Amén. Apocalipsis 17, 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí está la explicación. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, hermanos, podemos observar que esta primera bestia, que tiene como un cuerpo de leopardo, patas de oso, y bueno, tiene ahí, menciona el león, menciona el leopardo, menciona el oso, tiene 7 cabezas, empieza a explicar que cada una de las cabezas representa una nación o un reino, en este caso un imperio. Y en el momento en que el Señor llama a Juan, el Señor lo llama cuando hay un imperio que está dominando la tierra y está dominando Israel, y es el imperio romano. Amén. En ese momento quien dominaba era el imperio romano. Y lo que el Señor le dice a Juan es que esas 7 cabezas representan 7 reyes, que 5 de ellos ya cayeron. O sea que el que estaba actual, el imperio romano, es el 6º. Amén. Y que después de Roma vendría un 7º. Amén. Pero que cuando ese 7º imperio venga, deberá durar un breve tiempo. O sea, no será muy longevo, será más bien corto el imperio, este 7º imperio. Pero en Apocalipsis 13 vemos que después de esta bestia que tiene 7 cabezas, se levanta otra. Amén. Se levanta otra. Y esa otra dice que es también el octavo, pero que es también de entre los 7. O sea, es un resurgimiento de uno de los imperios anteriores. Quizás suena un poquito complicado entenderlo en este momento, pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. ¿Cuántos tenemos alabanzas al Señor? ¿Cuáles fueron los 5 imperios anteriores acerca de los 5 reyes que ya cayeron, que dice Apocalipsis capítulo 17? Esos 5 imperios son Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa y Grecia. El primer imperio que se estableció en la tierra, obviamente hubieron muchos más imperios, pero estos imperios tienen algo en particular, y es que estos imperios lograron de alguna manera, digamos, gobernar, dominar, algunos esclavizar a Israel. Y el primero de ellos fue Egipto. Pero ¿cómo empezó el imperio egipcio? ¿Cómo empezó? El imperio egipcio tiene sus orígenes muy atrás, desde el tiempo de Noé. Uno de sus hijos, llamado Cam, que justamente fue el hijo que descubrió la desnudez de su padre y que recibió una maldición por parte de su padre, él se fue a habitar las regiones de África. Y es curioso saber que si Noé le da una maldición a Cam y maldice su generación, su descendencia, y dice que van a ser esclavos de sus hermanos,
¿cómo es posible que Canaán y de ahí en adelante lo que luego se convierte en el imperio egipcio logre ser el primer imperio de la tierra y logre ser la primera civilización? Y cómo uno de los descendientes de Cam, llamado Nimrod, llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Entonces ahí es donde nosotros debemos pensar que Cam, muy seguramente al ser exiliado de su familia, de su tierra, y empezar a poblar las regiones de África, yo me imagino que él pensaba, bueno, si mi papá, un Dios, le ordenó que construyera un arca porque iba a llover y llovió, o sea, si hubo un Dios que le habló a mi papá, seguramente hay otro Dios que me escuche a mí. Amén. Y Cam y su familia, su descendencia, empiezan entonces a buscar otros dioses. De allí surge la hechicería, la idolatría, el satanismo. Eso proviene de allá. Y estas fuerzas contrarias, hermanos, estas fuerzas contrarias son las que ayudan a que esta descendencia logre formar un primer imperio que se va en contra del pueblo de Dios, y es Egipto. Ese es el primer imperio. Amén. Luego de Egipto viene otro imperio que es el imperio de Asiria. Asiria también se levanta contra Israel. Se levanta Egipto contra Israel y el Señor envía a Moisés. Vemos la historia del Éxodo, cómo el Señor los libra de mano de los egipcios. Amén. Pero Israel, aún después de haber visto la gloria de Dios, de ver cómo el Señor los salva de esa esclavitud, sin embargo, hermano, Israel sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces se levanta el asirio y toma posesión de Israel. Entonces Asiria es otro imperio, ya sería el segundo imperio que viene a gobernar Israel. Pero luego Asiria intenta también sitiar y colonizar, conquistar a Babilonia. Pero Babilonia se levanta con ímpetu y por el contrario logra acabar con el asirio. Y el imperio de Babilonia fue un imperio muy grande. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? El imperio de Babilonia fue muy fructífero bajo el reinado de Nabucodonosor. Sí, vamos a ver un poquito de historia rápida. Babilonia fue muy próspero en el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que mandó a traer algunos jóvenes de diferentes regiones, entre los cuales trajeron a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo sé que usted lo ha leído, usted conoce esas historias. Y resulta que Nabucodonosor tiene un sueño y llama a todos los adivinos y les dice: necesito que me interpreten un sueño que tuve. Y los magos y los adivinos le dicen: listo, ¿cuál es el sueño? Y él les dice: no, yo no les voy a decir mi sueño, ustedes tienen que adivinarlo, tienen que saberlo y me tienen que dar su interpretación. Y como ninguno podía saber qué había soñado el rey Nabucodonosor, él envía a que maten a todos los adivinos, los magos, los sabios, y entre ellos estaba Daniel. Amén. Pero Daniel dice: ¿cómo así que ordenaron matarnos? No, yo voy a consultar a Dios a ver qué fue lo que soñó Nabucodonosor. Y entonces el Señor le revela a Daniel la visión de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor ve a una estatua, una figura que tiene cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su abdomen y sus muslos de bronce, y sus pies como el bronce revuelto mezclado con barro. Amén. Él ve una visión y le interpreta y le dice: es que esto representa tu reinado y los reinados que vienen después del tuyo. Amén. Pero no quiero hacer énfasis en la figura, sino que quiero hacer énfasis en unas bestias que ve Daniel justo cuando Nabucodonosor termina su reinado y entra Belsasar en su lugar. Quiero que leamos Daniel capítulo 7, el versículo 1. Porque es que en Apocalipsis leímos que la bestia tenía forma de leopardo, que tenía pies de oso, que tenía por ahí también dientes de león. Vamos a ver, Daniel capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño.
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Esa primera bestia que vio Daniel está representando a Babilonia, el imperio de Babilonia, que es el tercer imperio. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces note que la primera bestia de Daniel capítulo 7 tiene forma de un león con alas de águila, pero dice que en un momento sus alas le fueron arrancadas. Es decir, a Babilonia su imperio le fue arrancado. ¿Cuándo fue arrancado el imperio de Babilonia? Cuando Belsasar, el rey que sucedió a Nabucodonosor, trajo las cosas sagradas del templo. Usted lo ha leído, ¿cierto? Trajo las cosas sagradas del templo y empezó a beber vino en las copas sagradas del templo del Señor. Entonces, en medio de la noche apareció un dedo que empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir: tu reino ha sido contado, ha sido pesado y fue hallado falto. Y ahí Babilonia perdió su imperio. ¿Quién se levantó después? Después de Babilonia, ¿cuál fue el imperio que siguió? Pues justamente a Belsasar, quien lo sitió fue Ciro el persa. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces la segunda bestia, que tiene forma de oso y que está más levantada de un costado, imagínense un oso chueco con un hombro más alto que el otro. ¿Por qué era así? Porque el imperio de Media era mucho más grande que el de Persia. Si usted mira el mapa, yo le invito a que usted lo mire en su casa y que investigue. El mapa de todo el territorio de Media era mucho más grande que el persa. Amén. Por eso era más levantado de un lado que del otro. Y vino el imperio medio persa y le arrebató el imperio a Babilonia. Y entonces fue el imperio medo persa, mucho más grande que Babilonia y más fuerte. Amén. Pero luego, en el versículo 6 de Daniel capítulo 7, dice: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio que, digámoslo así, sitió al imperio medo-persa y lo destruyó, lo derrotó, fue el imperio griego. Y el precursor de ese imperio griego fue Alejandro Magno. Amén. Pero entonces la Biblia lo muestra como un leopardo, porque resulta que el leopardo no es tan grande y tan poderoso como el león o como el oso, pero el leopardo sí es más rápido. Amén. Y resulta que este leopardo tenía 4 alas. Y Alejandro Magno fue conocido porque él conquistaba súper rápido. Él desplegaba su ejército y ellos conquistaban las tierras de una manera veloz. Por eso está representado como un leopardo. Y tenía 4 alas porque él dividió su reino en 4, lo dividió en 4. Estaba Grecia, estaba Tracia, estaba Macedonia y estaba Egipto. Y en esos 4 lugares, en esas 4 cabezas que tenía el leopardo, desde ahí gobernaba él. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces ahí tenemos Egipto, tenemos Asiria, tenemos Babilonia, tenemos, ayúdenme, tenemos los medopersas y tenemos a los griegos. Esos fueron los 5 imperios que ya pasaron, ya fueron. De ahí se levantó el imperio romano. Amén. Que en el tiempo de Juan se estaba ejecutando el imperio romano. Entonces él dijo: los 5
5 de ellos ya pasaron. El otro es, ¿sí? Aún es. Pero viene otro, el séptimo, que deberá durar un breve tiempo, ¿sí? Pero viene también un octavo, que está representado como otra bestia, pero que hace parte de estos primeros, de estos de acá, de los 7. O sea, no es que fuera un octavo, hace parte de los 7, pero es otra bestia aparte. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces, el sexto imperio, la sexta cabeza es el imperio romano, pero resulta que ese imperio romano también tuvo una caída, amén, tuvo una caída, y él se reinventó para seguir gobernando el mundo de otra manera, amén. Entonces el imperio romano extendió su dominio a través de la religión. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? No hace falta decir cuál es la religión romana, ustedes ya saben. Y es tan increíble que esa religión, ese imperio romano vestido de religión, logró tener influencia aún en la política y en la administración de muchos países a través de muchos años. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Pero la séptima cabeza entonces es otro imperio y es el imperio del anticristo. Amén. Y ese es el nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial. ¿Por qué es una bestia que tiene cuerpo de leopardo, patas de oso? Porque lo que quiere dar a entender Apocalipsis capítulo 13 es que se levanta con la misma intención de sus antecesores. Y la intención de sus antecesores fue gobernar el mundo, pero principalmente gobernar a Israel. Amén. Obviamente hubieron otros imperios en otros lugares del mundo, pero los más representativos y los bíblicos son estos, porque ellos fueron enemigos directos de Israel, y el imperio del anticristo es un enemigo directo de Israel. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo allí, Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Daniel capítulo 11, versículos 36 y 37 dice, y el rey hará su voluntad. Daniel 11, 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ojo a esta palabra, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mira lo que dice, del Dios de sus padres no hará caso. Si la Biblia dice que este líder político va a tener la facultad de entrar a Israel y sentarse en el trono de Dios como Dios, e Israel lo va a ver como un Mesías, entonces eso significa que tanto el anticristo, aquel inicuo, como el falso profeta, ambos provienen de Israel, porque Israel no va a aceptar a un Mesías que no sea judío. Amén.
tiene que ser judío y tiene que ser de la tribu de Judá para poder que Israel lo acepte como Mesías. Y para que acepten al sumo sacerdote que viene con él, que es la otra bestia, amén. Para que acepten al sumo sacerdote tiene que ser un judío de la tribu de Leví, si no Israel tampoco lo acepta. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces, hermano, el nuevo orden mundial se ha estado ejecutando desde hace años. Amén. El apóstol Pablo lo dijo. El misterio de la iniquidad ya está en operación, sino que hay quien al momento lo detiene. Amén. El diablo quisiera, hermano, acabar con el mundo, pero todavía no puede, porque hay una iglesia que intercede, porque hay una iglesia que ora, porque hay una iglesia que predica, porque hay una iglesia que se llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Hermanos, nosotros hemos frenado la implementación del nuevo orden mundial. Pero ¿cuál es la idea del nuevo orden mundial? Tener en común todas las cosas. Tener en común todas las cosas, tanto la economía como la política, como la educación y también la religión. Desde hace muchos años surgió un movimiento que se llama ecumenismo. Amén. ¿Qué pretende el ecumenismo? Pretende que todas las denominaciones religiosas se unan para formar una sola religión. Yo quiero que usted en su casa investigue un programa que se llama Make Friends, ¿sí? Hacer amigos. Búsquelo y se dará cuenta de qué le estoy hablando. Donde se reúnen los líderes de las iglesias y denominaciones religiosas para acordar de qué manera pueden empalmarse, ¿sí? Entonces yo estuve viendo un video donde aparecen muchos representantes de las religiones del mundo, incluyendo al Papa, y entonces dice que hubo uno de ellos que dijo, es que todos subimos a un mismo monte, por diferentes lugares, pero subimos a un mismo monte. Como quien dice, todos adoramos al mismo Dios, y eso no es cierto. Pero la pretensión del nuevo orden mundial es unir las religiones para que haya una sola religión. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Esto comprende el nuevo orden mundial, pero ahora vamos a entrar al tema de hoy, que es el final del día de la gracia. Juan, en su relato del evangelio que escribió, finalizando ya el libro, él dice que el Señor Jesús hizo muchas cosas que no están escritas. Y él dice, si se hubieran escrito, no cabrían los libros en el mundo. Y lo vamos a leer. Eso está en Juan. Juan capítulo 21, el versículo 25. Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Usted sabe cuánto duró el ministerio público de Jesús? Duró 3 años. Si Juan dijo eso, es porque el Señor en esos 3 años trabajó día y noche. Amén. Inclusive usted puede leer un momento donde al Señor le dicen, ¿por qué tus discípulos recogen espigas en día de reposo? O sea, él los tenía trabajando incluso el día de reposo. Y él salía a predicar y hacía milagros y hacía liberaciones todos los días a toda hora enseñaba, predicaba, sanaba. Amén. O sea que lo que nosotros tenemos registrado aquí en la Biblia, en los evangelios o en los 4 escritos diferentes del evangelio, no son nada comparado a todo lo que él hizo. Amén. Y Juan capítulo 9, versículo 4, el Señor dijo el por qué. Quiero que lo miremos allí. Juan capítulo 9, versículo 4. El Señor dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Esa es la razón por la cual Jesús trabajó tanto. Él dijo, me es necesario
hacer las obras del que me envió, mientras el día dura. Amén. Y si usted lee en el libro de Génesis, usted se da cuenta que hubo un momento en que el Señor separó la luz de las tinieblas. Usted lo ha leído, ¿cierto? Separó el día de la noche, separó la luz de las tinieblas. A la luz le puso, la llamó día, a las tinieblas las llamó noche, y puso en el día una lumbrera mayor para que se enseñoreara en el día, y en la noche puso una lumbrera menor para que se enseñoreara en la noche. Amén. Y si usted analiza la naturaleza física de la luna, por ejemplo, usted se da cuenta que la luna no brilla por sí misma, sino que la luna, uno la ve que brilla porque ella está reflejando la luz del sol. Eso usted lo puede investigar. Pero eso tiene un trasfondo espiritual muy similar. Y es que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Usted sabe cuándo empezó el día de la gracia? El día de la gracia empezó con la primera venida de Cristo, cuando Dios decidió hacerse hombre. Amén. Allí empezó el día de la gracia. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Salmo capítulo 27, el versículo 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La Biblia dice que el Señor es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. O sea que la luz de los hombres, ¿quién es? La luz de los hombres es el Señor. Ahí usted lo está leyendo en el Salmo capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Y en Juan capítulo 1 versículo 4, Juan capítulo 1 versículo 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Adelantémonos al versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, el del Salmo 27, Jehová, ¿cierto? Venía a este mundo. Versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor Jesús? Entonces, hermano, el día de la gracia empieza con la venida de Cristo, porque Él trae su reino de la luz. Y entonces cuando Él empieza a llamar hombres y empieza a conformar su iglesia, le dice: ustedes también son la luz del mundo. Amén. Nosotros como iglesia somos la luz del mundo. Amén. Por eso todavía es de día, porque el Señor está con nosotros, porque la iglesia está aquí. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Pero hermano, hay algo muy cierto, y es que el Señor no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. Pero los tiempos sí cambian, la cultura cambia. Amén. Y probablemente usted al día de hoy pueda notar que hay cosas en la iglesia que usted dice: uy, Dios mío, eso antes no era así, ¿cierto? Quizá los antiguos que lleven quizá 20, 30, 40 años en la iglesia podrán dar testimonio de esto, que hay cosas que se ven hoy que podrían pensar: bueno, eso antes no era así. Amén. Pero ahora imagínense qué cosas vamos a ver después. Amén. Porque justamente la idea del nuevo orden mundial es que las personas sean aceptadas cualquiera sea su condición. Y con esto yo quiero hacer énfasis en que la iglesia no hace acepción de personas. La iglesia no hace acepción de personas. Que quizá haya por ahí alguna persona que sí lo haga, pero eso es de manera particular. La iglesia no hace acepción de personas. Aquí cualquier persona puede venir a buscar al Señor. Amén. Sin importar su condición.
Pero el objetivo de la iglesia tiene dos objetivos principales y que los podemos entender con los dos mandamientos que dijo Jesús. El primer mandamiento y el más grande de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que el objetivo número uno del evangelio es que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces él hace un milagro y le dice: ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ese es el objetivo número uno. Y el objetivo número dos es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el objetivo número dos del evangelio es poder restaurar la vida del que está perdido, poder regenerar la vida del hombre que está perdido, del hombre y la mujer que están perdidos. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Y entonces en una ocasión al Señor lo criticaron porque él se hacía con los pecadores. Y él dijo algo que es muy cierto. Él dijo: los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. De la misma manera, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero aunque la iglesia no hace acepción de personas y las puertas están abiertas para que venga cualquier persona, el objetivo de este evangelio es que toda persona que entre a este lugar pueda ser transformado y pueda alcanzar la salvación. Entonces, el que es borracho tiene que reconocer que es borracho y tiene que arrepentirse de eso y tiene que convertirse al Señor. Y sea cual sea el pecado del hombre, hermano. Amén. Pero el nuevo orden mundial pretende que la religión que se instaure acepte a las personas y les permita ejecutar servicios en la iglesia en la condición que tengan. Nosotros no tenemos problemas, o sea, nosotros no hacemos acepción de personas, pero hay una palabra escrita que no podemos ignorar. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Hay una palabra escrita que no podemos ignorar. Y si nosotros como iglesia nos volvemos tolerantes a eso, a ese punto, entonces se pierde el objetivo del evangelio. Porque entonces nadie sería salvo, nadie sería transformado. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hermano, va a llegar un momento en que la ley y estas organizaciones que defienden los derechos humanos, y ya lo han hecho, van a meter a algunos de los nuestros a la cárcel por negarse a hacer cosas que son en contra de la Biblia. Amén. Nuevamente lo digo, nosotros no hacemos acepción de personas, pero es que hay una palabra escrita y no la podemos ignorar. Amén. Y por causa de eso muchos irán a la cárcel y tendremos una tribulación no tan dura como la gran tribulación, pero tendremos una tribulación. ¿Cuál es el consejo del Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. En Mateo capítulo 24, el Señor empieza a hablar acerca de las profecías que marcarían una señal en el tiempo para conocer cuándo esto ha de acontecer. Y el Señor empieza a decir: miren que nadie los engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y habrá pestes y hambres, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Usted lo ha leído? Apocalipsis 24.
Pero él dice, todo esto será principio de dolores. Amén. Eso quiere decir que cuando empiecen a suceder estas cosas que están en Mateo 24, cuando empiecen a suceder, es una señal de que el día está por acabarse, este día de la gracia. Y el Señor dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y empiezan a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo, cuando todo esto acontezca, entonces ustedes sabrán que está cerca nuestra reunión con Él. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor Jesús? Esa higuera es Israel. El imperio romano acabó a Israel. Y durante muchos años Israel no fue nación hasta 1948. En 1948 Israel volvió a ser nación. O sea, la higuera volvió a reverdecer. Y justo a partir de 1948 en adelante, o sea, a finales del siglo XX y ahora inicios del siglo XXI, la ciencia se disparó, la tecnología, y empezamos a ver que las profecías de Mateo 24 se empezaron a cumplir una tras otra, seguidas. Amén. ¿Cuántos terremotos ha escuchado ustedes de que existen? Plagas, pestes, hambres, mortandades, tsunamis, guerras. O sea, en este periodo de tiempo tan corto ya hemos tenido 2 guerras mundiales. Amén. Esa es la señal de que ya el día se va a acabar, de que estamos acercándonos al final del día de la gracia. La pregunta es, ¿qué viene después del día? Cuando se acaba el día, ¿qué empieza? Empieza la noche, ¿cierto? Empieza la noche. Pero para poder que empiece la noche, el sol tiene que ya desaparecer o ponerse. El sol tiene que irse. Y la luz que proviene del sol tiene que irse. Y entonces viene la noche. Amén. O sea que cuando el Señor venga por su iglesia y la luz del mundo sea quitada de esta tierra, viene la noche. ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestra reunión con Él? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, o sea, no vamos primero que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero entonces listo, la iglesia se va. Amén. La iglesia se va, pero ¿qué pasa entonces con la gente que queda? ¿Qué pasa con el mundo? Cuando la iglesia se vaya, se acabó el día de la gracia y empieza la noche. Amós capítulo 8 versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Y esto no quiere decir que no haya iglesia. O sea, la iglesia de Cristo se fue. Amén. Pero sí va a haber una religión, la religión del nuevo orden mundial. Amén.
Y claro que van a haber pastores y apóstoles, y ellos se hacen llamar un poco de cosas que no son. Amén. El apóstol Julano, el pastor Julano. Y ellos van a predicar. ¿Qué van a predicar? Prosperidad, mensajes motivacionales, pero no la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Y la gente va a tener en su conciencia que esa desaparición de miles de personas en el mundo, eso alguna razón tenían los evangélicos. A pesar de que los gobiernos digan que fueron los extraterrestres o invéntense la artimaña que se quieran inventar, la gente sí va a tener en su conciencia que esos evangélicos no estaban locos. Y van a decir, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Es que el Señor su iglesia levantó. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, sí va a haber una religión, pero una religión vacía, una religión, doctrinas de demonios. Amén. Y la gente va a acudir, la gente va a acudir. La Biblia dice que ellos se amontonarán, amén. Se amontonarán para buscar la palabra del Señor, irán errantes de mar a mar, buscando a ver dónde. ¿Quién puede cambiarles la vida? Y van a ir a esos megatemplos, porque eso van a ser unos templos enormes. Pero la palabra que van a escuchar no los va a saciar. La palabra que van a escuchar no los va a transformar. Amén. Y le voy a decir por qué. Miqueas capítulo 3 versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol. Pero estos son los profetas de allá, los falsos. Y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. O sea, sí va a haber una religión, pero esa religión no servirá para nada. Amén. Por eso, mi hermano, como decía la canción, en este atardecer del día de la gracia hay que vivir alerta. No hay tiempo que perder, porque si te descuidas hasta que el día se vaya, las oscuras tinieblas te van a sorprender. Hoy Cristo nos alumbra como el sol de justicia, pero ese sol de justicia pronto declinará. Él dijo: yo la luz he venido a este mundo, y todo el que me sigue en tinieblas no andará. Mejor es que tú sepas de una vez dónde estarás allá en la eternidad. ¿Por qué no te preocupas por saber a dónde irá tu alma y tu final? Mejor es que le digas al Señor: Señor, recibe mi alma, antes que el sol se vaya para jamás volver. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Voy a terminar con textos. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Isaías capítulo 2 versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Isaías capítulo 17 versículo 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos
que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación. Oiga, al tiempo de la tarde he aquí la turbación. En la tarde del día de la gracia es donde empiezan los dolores. Después de eso viene la noche. Pero mire lo que dice: pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Porque antes de que Cristo vuelva, lo que Él va a hacer es darle una orden a un ángel para que venga con una cadena, tome a Satanás y lo aprisione en el abismo por 1000 años, para que no engañe más a los moradores de la tierra. Cuando el sol de justicia vuelva a aparecer y vuelva a la mañana, ya el enemigo no estará. Eso es lo que quiere decir. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Pero hermano, Sofonías capítulo 1 versículo 14: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Malaquías capítulo 4 versículo 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, iglesia aquí presente, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Yo quiero invitarle para que se ponga de pie, por favor. Y qué bueno que los amigos que están aquí acompañándonos en esta noche entendieran lo que les voy a decir a continuación. Nosotros no estamos aquí en la iglesia porque nos creamos santos, porque nos creamos superiores, no. Todo lo contrario. Por lo menos yo estoy aquí porque reconozco que si no es por el Señor, yo no podría permanecer. Mi vida no sería nada. Y por eso lo busco todos los días. Le digo, Señor, yo sin usted no puedo. Estamos aquí porque reconocimos que estábamos perdidos y la luz de Jesucristo alumbró nuestro corazón. Y salimos a las calles a insistir y a predicar. Y te decimos, amigo, entrégale tu vida al Señor, porque entendemos el futuro que viene para el mundo. La gran tribulación es muy difícil, va a ser muy difícil, pero la iglesia no la va a sufrir. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? La iglesia no la va a sufrir. Por lo tanto, hermanos, este mensaje no es para que tengamos miedo, por el contrario, para que aguardemos la esperanza de que estaremos con Él. Y ojalá, querido amigo que está aquí en esta noche, usted decida entregarle su vida a Cristo, para que no le toque padecer lo que acabamos de leer en todos esos textos. Todas esas profecías están hablando de la noche. Amén. Pero para la iglesia viene un futuro glorioso, que es el tema de mañana. Y yo quiero que usted piense en eso, cierre sus ojos, y yo le voy a leer el último versículo, el último capítulo, que está en Ezequiel capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y escucha esta frase: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Este versículo habla acerca del milenio. Y en el milenio, hermano, usted y yo estamos ahí. Porque hay otro texto en Apocalipsis que dice: al que venciere, le daré la potestad de tener autoridad sobre las naciones. Pero ese es el tema de mañana. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Yo no sé si haya alguien que quiera venir aquí al altar, un hermano, un amigo. Quizá haya algún hermano que diga: Señor, yo necesito que usted me renueve esta noche. Yo no me quiero quedar. Y lo digo de manera muy personal, yo no me quiero quedar. ¿A usted le gustaría quedarse? Yo creo que nadie. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta noche que nos haga libres? Amén. Que si de pronto por ahí hay algo que nos impida, que nos detenga, que nos aprisione, que nos atribule, que el Señor esta noche nos haga libres. Y los amigos que están aquí presentes,